La evolución del español en Tacna. Tacna proviene de Tacana. Raíces quechuas son taca y na. Taca significa golpear y na significa lugar. Y estas palabras significan yo golpeo en este lugar y da relación a la conquista de los quechuas sobre este valle. Tacna en sus inicios estaba poblada por lupacas, chinchorros, por los uros. Luego ocurrió la colonización aymara en los 800 y posteriormente el Inca Tupac Yupanqui recorrería esta región y la integraría al Imperio Inca. Es en 1572 que se inician los primeros asentamientos hispánicos en el valle del río Caplina, sobre el territorio actual de Tacna. En la época colonial, en la época de la conquista prácticamente, el primer conquistador de estas tierras fue Diego de Almagro. Y luego posteriormente en 1607 y 1612 se denominan al pueblo del valle del Caplina como San Pedro de Tacana o Tacana. Y posteriormente los conquistadores mismos modificarían el nombre primitivo de Tacana por Tacna. Y es en esa época, en 1600 aproximadamente, que poco a poco se va asentando el castellano en Tacna de una manera progresiva, no de una manera total, por así decirlo. Ahora, en un primer momento el español neto que habían traído los españoles solo era hablado por los mismos españoles y por los mestizos de las ciudades principales, mientras que en el campo se siguió hablando el quechua y las demás lenguas indígenas, casi por 4 siglos, hasta la primera mitad del siglo XX. Fue en ese entonces que se impuso el español como parte peruano, como parte incluso de los departamentos de cada ciudad, y coincidió con el estallido, ¿no? Y la inclusión en los hogares de hablar esto y en los medios de comunicación masivo, que ya daban al castellano o al español como un idioma ya que tenía que hablarse en Perú, y más específicamente si nos vamos a Tacna tenía que ocurrir eso también. Ahora, con respecto al español, más enfáticamente Tacna iba a ir variando en la forma de hablar luego ya de que se asentara como lengua original o lengua oficial del Perú, ¿no? Iba a ir variando en la forma de hablar y iba a sufrir eso por la influencia andina, por la penetración de los hábitos lingüísticos de la sierra y de los hábitos rurales de las ciudades de la costa, producto de la migración que iba a ocurrir. Pero en los inicios de eso, los hablantes iban a ser discriminados por los habitantes de la costa, ya que iba a sufrir una variación en la forma de hablar, ya que ellos iban a distinguir o iban a hacer pausas en torno a la acentuación grave. Iban a muchas veces confundir la doble R con la R, y las vocales, la E y la O, iban a ser confundidos con I y U respectivamente, y eso iba a traer muchas veces las burlas. Lo que en realidad ocurría aquí es que los hablantes del español peruano andino producían vocales intermedias entre E y I y entre O y U. Pronunciaban con mayor fuerza que en la costa los sonidos de la S, con mayor énfasis en cierto sentido. Y también iba a ocurrir el uso de diferentes muletillas, como por ejemplo pues o pe, o puis, pi o piu, de origen andino, y el término no más, ¿no? Al final de cada frase, eso no más, ya no quiero más, o el término pues, ya pues, déjame, o ya pues, ya pi, iban a ser algo que iban a variar y muchas veces iba a producir una discriminación. Ahora también iba a haber la confusión de género y de número.
Por ejemplo, a ellos la recibí bien, o la vida es cara, o esa es su camiseta del Carlos. Luego iba a haber un exagerado abuso de los diminutivos ito e ita, como por ejemplo la frase, ¿no? Vente aquícito, o cerquita de aquí nomás. Y esas frases van a producir una variación del español con un español más andino, una mezcla en cierto sentido. O el predominio de los posesivos. Fue en su casa de Luis, en vez de decir, ¿no? Fue en la casa de Luis. O el sobreuso de los gerundios. En vez de decir cómo te caíste, van a decir qué haciendo te caíste, produciendo un cambio. La duplicación de los posesivos y objetos, como por ejemplo su casa de Juan, o la conozco a él, o en vez de decir otras, es la casa de Juan o lo conozco a él. O la ausencia de artículos o su empleo redundante. Por ejemplo, la plaza de armas es acá. Es la variación que va a producir ahí. O el empleo raro de la preposición en con adverbios locativos. Por ejemplo, todo caerá en su encima. Y otro es el uso del no más y del pues, como ya dije anteriormente. Dile no más, pues. ¿Qué vas a hacer, pues? Tienes que decirle. Es lo que va a ocurrir. O el uso del verbo al final de cada frase. El uso de los verbos al final de cada frase. Está enojada, dice. Es algo que tal vez nosotros muchas veces hemos utilizado y es una variación de una mezcla en cierto sentido de la confusión de diferentes cosas de la Aymara con el español. Con respecto a toda esta variación, el lingüista Rodolfo Serrón Palomino dice, ¿no? En efecto, a raíz de los procesos migratorios del campo a la ciudad y de la sierra a la costa, la sociedad peruana atraviesa por una profunda transformación social, particularmente notoria en la andinización de la costa. Dentro de tal atmósfera en la que la población local se ve asediada por la procedencia serrana, se advierte como los rasgos más persistentes del castellano andino van contaminando la norma de la ciudad. Tal vez tenía por uno de los exponentes más castizos del castellano americano, de América. Tales rasgos se filtran subrepticiamente en el habla para instalarse en los registros de comunicación, no solo oral, sino también escrita. Y es algo que va a ocurrir, esa variación en el sentido de la mezcla o de cómo se podría decir del castellano andino, va a producir un efecto en Tacna, ¿no? Y va a ser algo habitual en nosotros hablar y muchas veces tal vez escribir. Ahora, con respecto, para ir terminando, con la migración italiana y los diferentes que van a causar en Tacna, no van a causar mucho efecto. Por ejemplo, la migración italiana a Tacna, si bien ocurre y va a haber italianos de trascendencia en Tacna, más que todo van a ser en el sentido de los negocios, de las propiedades. No va a haber una influencia muy grande en el habla del castellano, más allá de algunas palabras que se van a introducir en términos de comida, en términos de lugares, en términos de apellidos, de nombres, o en términos de algunas pronunciaciones. Pero más allá de eso, no va a haber mucho más influencia, igual que el español que se habla en Chile. No va a producir una gran influencia. Lo que sí produjo una gran influencia es la migración andina del pueblo de la sierra a la costa. Va a traer un castellano andino que va a generar variantes en el habla de Tacna.
Eso sería con respecto a la evolución del español dental. Gracias.